¿Qué tal? Somos Carmen McEvoy Y César Azabache. y en esta oportunidad estamos brindándoles nuestra segunda entrega de Mesa Compartida. Carmen, comencemos por diciembre y déjame comenzar por ti misma. En diciembre publicaste un artículo en El Comercio, Duelo, Reflexión, Paz y Esperanza. Y en ese texto haces una síntesis sobre el tema que queremos compartir hoy, la muerte. Pero pasa por una autora sobre la que quiero que nos detengamos, Mary Frances O'Connor. Este texto sobre el duelo, sobre el dolor, cuéntanos un poco cómo te topas con O'Connor en esta reflexión. Bueno, yo creo que buscando ciertas claves, buscando ciertas salidas y el interés que hemos compartido con nuestra audiencia sobre la neurociencia, me llevó a Mary Frances O'Connor y a este texto que yo considero extraordinario, que es El cerebro en pena, el cerebro en duelo, ¿no? The Grieving Brain. Y acá lo que a mí me sorprendió muchísimo es que el cerebro tiene una suerte de geografía, ¿no? Volviendo a nuestro primer programa, el cablerío, ¿no? El cablerío cerebral, que es fascinante. Y en ese cablerío, el cerebro identifica a tus seres queridos. Y al identificar a tus seres queridos, incluso ella menciona que nosotros los buscamos, ¿no? Cuando están vivos los vamos buscando, porque el cerebro ya los tiene ahí como una suerte de tribu de sentimientos, que son parte de ti, ¿no? Entonces, qué difícil es para el cerebro, y esto acá me parece lo más interesante de su trabajo, qué difícil es para el cerebro resetear. ¿No? Resetear eso, sacar a esta persona que ya no está, ¿no? E incluso ella menciona, pues, a una serie de autores, menciona a Elizabeth Kubler, que ha hecho trabajo sobre la muerte, que también la leí, ¿no? Y ella es la que dice que uno pasa por una serie de etapas, algo que ya se ha probado que no es verdad, porque uno puede regresionar, o sea, que no es lineal el proceso del duelo. Y después menciona Freud, y llega a John Didion, que es esta autora, esta ensayista norteamericana que escribe este libro fantástico, que también lo leí durante mi duelo, que se llama El año del pensamiento mágico, ¿no? Y ahí se corrobora lo que ella dice, porque John Didion está en una tienda, le compra a su esposo una corbata, a pesar de que él ya falleció y ella todavía en su cerebro no ha hecho este reseteo, ¿no? Entonces el reseteo del cerebro te lleva a otro lugar extraordinario, que es el proceso de aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje pareciera, o ella casi está convencida, que se produce un cambio neuronal, ¿no? Y en ese cambio neuronal lo que tú aprendes es a apreciar la vida mucho más, regresas del pasado, le das sentido al presente e incluso empiezas a proyectarte en el futuro, ¿no? Entonces es un libro que no solamente te abre al aprendizaje de la neurociencia, que es algo que a ti y a mí nos interesa mucho, sino es una manera práctica de entender que en el dolor también hay un aprendizaje importante y que ese aprendizaje incluso te puede convertir en una persona más rica, más capaz de entender, más compasiva, ¿no? Capaz de entender el mundo o ver el mundo con ojos diferentes. Me parece deslumbrante la escena que describe a una persona que ante una pérdida se enfrenta a un cerebro que le sigue sugiriendo que esa persona está y que en términos prácticos termina regresando sobre procesos, rituales, costumbres, actos que suponen esa suerte de presencia ausente. Y creo que es el fragmento más duro y a la vez más tierno del texto, pero nos pone en una escena, Carmen, sobre la que quiero regresar contigo. Es una muerte de la que aprendes a vivir. Es una muerte, la muerte, que se convierte en un factor central de la propia organización de tu memoria, de tu relación con los demás. ¿Qué tanto terror innecesario le hemos tenido al hecho de enfrentarnos a que la muerte es también parte de la vida? Yo creo que es pues esta mirada binaria, ¿no? Esta mirada binaria que las sociedades orientales desmontaron
o ni siquiera la tuvieron, ¿no? El modelo binario es el modelo cristiano, es el modelo de los griegos, incluso los griegos, los presocráticos, tenían un pensamiento mucho más complejo que el que tenemos nosotros, ¿no? La vida y la muerte, todos estos ritos dionisíacos, ¿no? En los cuales el caos también es partícipe de la experiencia humana, ¿no? Entonces, esa división es lo que crea el desgarramiento, ¿no? Y yo creo que lo que ella también dice, que me parece fascinante, es que tienes que vivir con el dolor, ¿no? Y que ese mundo sin dolor, ese mundo de felicidad absoluta, no existe, ¿no? Y que el dolor, al contrario, el dolor te va acompañando y el dolor le va dando a la vida una riqueza que probablemente antes no habías logrado descubrir, ¿no? Entonces, pienso que a tu pregunta es el pensamiento binario, ¿no? Yo dicto un curso sobre los aztecas, ¿no? Y los aztecas tenían esta visión que era cruel, que era brutal, ¿no? Pero que al mismo tiempo la vida y la muerte tenían que ser entendidas como acompañantes, o sea, estaban ahí presentes siempre en todos sus rituales, ¿no? Y así hay una filosofía, una poética azteca y están los sacrificios humanos que a nosotros nos parecen terribles, ¿no? Y que para ellos eran parte de su vida cotidiana. Desde la muerte estamos pasando a las personas que nos rodean y a rituales para componer algo alrededor de la muerte. Tengo por acá la memoria vegetal de Humberto Eco. Hay un fragmento en el comienzo del libro, es un libro sobre libros y colecciones de libros, pero en el comienzo hay un fragmento en que Eco coge esta idea que acabas de lanzar. En varias aproximaciones desde el Oriente, dice Eco, está la idea de resolver el dilema de la muerte, la aporía de la muerte, Mm, a través de la imaginación de un alma que sobrevive, mm, o de la propia resurrección, convertidos en otros seres. Y Eco dice, sin embargo, creo que si a cualquiera de nosotros le preguntan si le simpatiza la idea, lo que nos preocuparía es si en la resurrección o la reencarnación vamos a recordar quiénes somos y probablemente no nos simpatice la idea, dice Eco, si resulta que no, que vamos a volver convertidos en seres que no recuerdan su antecedente. Entonces Eco dice, bueno, la solución al dilema es el alma, ¿no? Si ya no está el cuerpo, pensar que volvemos siendo un alma. Y es como que se queda pensativo el texto y termina diciendo, entonces al final del día, nuestra idea del alma es una idea de memoria. mm. Construimos nuestra memoria ante la inminencia que, cito a Cortázar, allá en el fondo está la muerte, aunque no haya que ir tan deprisa. De varias maneras, Carmen, lo único que tenemos seguro es que la muerte es parte de la vida y el motor de construcción de todas nuestras dudas. ¿Compartes eso? Sí, exactamente. Yo creo que con el COVID, ¿no? Lo que la tragedia universal, planetaria que vivimos, la muerte ha estado presente primero en la puerta de nuestras casas cuando no teníamos la vacuna, ¿no? Entonces, esta presencia de la muerte, ¿no? Incluso hay trabajos de la Universidad de Duke, de un profesor Salomón, ¿no? Que comenzó a trabajar el significado de no ritualizar, ¿no? Que desde la época del Paleolítico hay entierros, ¿no? Hay entierros, hay tumbas, hay niños con sus juguetes, o sea, que nos conmueven, ¿no? Y cuando viene el COVID, se nos quita ese derecho, ¿no? Ese derecho a enterrar a nuestros muertos, ese derecho a despedirnos, ese derecho a la flor, al recuerdo, al momento, ¿no? Entonces, pienso yo que esa memoria a la que tú te refieres, que es la memoria corta, ¿no? Es la memoria funeraria. En el Perú la perdieron 250.000 personas, ¿no? 250.000 familias, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esos cerebros, ¿no? Que no lograron no solamente hacer su proceso neuronal, ¿no? Al que se refiere O'Connor, sino que no pudieron hacer la parte relacional a la que se refiere Salomón, ¿no? Que la muerte al final es un evento relacional, donde la comunidad del recuerdo está ahí, está ahí acompañando al que ha perdido al esposo, al hijo, ¿no? Y le está dando el refuerzo de una pequeña ceremonia, una foto,
el momento en que va al cementerio, el recuerdo de los amigos, ¿no? Entonces la memoria con la muerte son fundamentales, ¿no? Sí, es como de varias maneras, es como si de varias maneras la muerte fuera la razón por la que pensamos, ¿no? Un factor relacional, colectivo, personal, una aporía, porque la experiencia de la muerte es siempre la experiencia de alguien que ha muerto. Cuando nosotros morimos no tenemos manera de saber de qué se trata. Abrimos, Carmen, esta conversación recordando el modo en que citas a Mary Frances O'Connor, este libro tan bello que mezcla un título que es a la vez un cerebro adolorido, un cerebro en duelo, un juego de ir y venir sobre el dolor individual. Pero hiciste referencia a la importancia de procesar este hecho, que es siempre relacional. Lo decíamos, muere alguien más y nosotros contemplamos esa muerte y compartimos el dolor, con una dimensión ritual que ya invoca un colectivo. ¿Cuánto del ver la muerte significa encontrarnos en esos colectivos que nos acompañan, que acompañamos? Bueno, justamente en uno de los capítulos de La República Agrietada, recuerdo que mencioné algunos libros que se publicaron a raíz del COVID, y uno que me impresionó mucho es de una autora que menciona que los cuervos, por ejemplo, hacen un ritual colectivo por el cuervo que partió, y parece que sufren, ¿no? Los cisnes igual. Ella se va al paleolítico, lo que ocurre durante el paleolítico, que ya lo hemos mencionado, la química de las lágrimas, ¿no? Entonces hay todo un elemento de ritualización, ¿no? Y acá quiero leerte de este libro que publicamos hace mucho tiempo, que publiqué, es una colección de funerales republicanos, se llama Funerales Republicanos en América del Sur, Tradición, Ritual y Nación. Y hay una frase que me parece bien pertinente para esta sección, ¿no? Dice, los rituales sociales crean una realidad que sería nada sin ellos. Es muy posible conocer algo y encontrar palabras para describirlo. Y es imposible tener relaciones sociales sin actos simbólicos, ¿no? Entonces, cómo la necesidad de darle sentido a la muerte a través de rituales es fundamental, ¿no? Y es algo que, como mencionamos anteriormente, se perdió durante el COVID y en el caso nuestro, pues durante todas estas guerras por las cuales hemos pasado desde el siglo XIX en adelante, en la que los muertos se han quedado ahí regados en tumbas, en tumbas sin nombre, desconocidas, y que todos estos parientes, toda esta comunidad de dolientes, no han logrado hacer el proceso al que se refiere O'Connor. Quiero llegar exactamente ahí. Tengo la impresión, y espero equivocarme, que en el tiempo reciente, en estos últimos días o meses, hemos estado representándonos el entorno como si hubiéramos descubierto la muerte a partir del COVID y como si esa fuera una experiencia o la experiencia que determina nuestra reacción o el modo de no reaccionar ante las muertes de la violencia que comenzó en diciembre, a la que también te refieres en Duelo Reflexión. Pero ¿es eso, tiene esos sentidos, es eso correcto? ¿Qué cosa es la muerte, la ritualización o la negación de la muerte o la reacción ante la muerte en tu visión de nuestra historia republicana? Bueno, lo que se ha hecho ha sido ritualizar y funeralizar a los grandes hombres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Castilla, cuando ya logra lo que se llama la pacificación nacional o lo que él quiere que sea la pacificación nacional, trae los cadáveres de los dos enemigos, ¿no? Trae el cadáver de Gamarra, de Agustín Gamarra, y del hombre al cual Agustín Gamarra deporta, que es la Mar, ¿no? Y les hace funerales republicanos en una suerte de escenificación de una reconciliación nacional, ¿no? Pero por otro lado, la guerra continúa, ¿no? Por otro lado, todos los cadáveres regados en las batallas de Junín y Ayacucho probablemente siguen ahí sin nombre. Entonces hay una serie de muertos que no han sido reconocidos, dignificados, ritualizados, y yo creo que es parte de esta pena, ¿no? Esta pena que puede, pues, desembocar en violencia, puede desembocar en indignación, ¿no? Entonces, es un país que no ha sabido hacer su duelo.
creo yo, ¿no? Y probablemente el caso que tú conoces mejor de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que no ha logrado crear la reconciliación que el Perú realmente necesitaba en ese momento. Mira, mira qué idea tan dura, ¿no? De varias maneras hemos ritualizado o funeralizado las efemérides, no la muerte cotidiana de los y las ciudadanas en toda la extensión del país. Probablemente hemos desarrollado un país concentrado en una justicia para casos simbólicamente importantes, pero no un sistema de justicia que atienda a los y las personas. Probablemente no estamos ritualizándonos como comunidad. Y eso, Carlos, me parece muy duro. En la ciudad antigua, por ejemplo, Fusal de Coulanges, un clásico que hemos pasado ya alguna vez, la muerte está instalada dentro del hogar, en el núcleo en el que se forma ese todo familiar que es el centro de la polis. Y nosotros somos una sociedad que ha pasado desde estas muertes del 19 en guerras civiles, en guerras por el poder, las muertes en la sociedad gamonal, invisibilizadas, a las desapariciones de los años 80, las muertes sin tumba. Y en el caso nuestro se ha roto también el vínculo con el pasado, porque a pesar de que Castilla ficcionaliza una reconciliación que no ocurre, muy poco es lo que se sabe pues de estos odios, ¿no? Estos odios que van a generar la deportación de la mar. ¿No? Entonces, volver incluso al ritual nos permitiría entender dónde se desencadena esta violencia política de traiciones, de eliminación del rival, ¿no? Comenzar a explorar esa parte nuestra oscura que necesita también de nuestro interés. Pero por el lado que tú también estás mencionando, no, el Estado, porque yo creo que acá tiene que haber pues un actor, ¿no? Un actor que sea el encargado de hacer el proceso, ¿no? El proceso sanador. ¿No? Y en el caso, por ejemplo, del COVID lo hizo la iglesia, ¿no? Si recuerdas bien, el obispo Castillo, me parece que puso todas las fotografías en la catedral, ¿no? Y fue un intento de ritualización y de darle cara y nombre a los miles de muertos, pero ahí quedó, ¿no? Ahí quedó. Yo creo que todavía falta un reconocimiento, ¿no? Que viene de que no puede venir de un Estado, pues que esté en permanente conflicto consigo mismo. Y acá vengo a pedirte el último comentario, porque mencionaste la experiencia de la Comisión de la Verdad y sobre esto hemos ido y venido varias veces. Yo creo que en mucho la transición sobreestimó sus posibilidades de reacción cognitiva, la elaboración de informes, las creaciones de mesas, las discusiones, y dejó muy de lado las potencias inclusivas que pueden tener reconocer que, por ejemplo, las memorias no son una sola, son varias memorias. Pero me aterra, Carmen, notar que hayamos dejado el ciclo de los 80 sin resolver y estemos empezando a incubar un nuevo Mm. ciclo basado en muertes silenciadas, no procesadas colectivamente, no aceptadas desde el Estado. ¿Y cómo miras este momento en perspectiva a buscar un camino de solución, un punto de encuentro? Yo creo que el tema que no deja que le prestemos atención a lo importante, ¿no? Porque yo creo que eso es lo importante, ¿no? Nuestros recuerdos, nuestras memorias, nuestro dolor. Es esta sucesión de acontecimientos que no tiene cuándo terminar. ¿No? Entonces ahora están entrando a la casa del ex primer ministro, mañana ocurre otro acontecimiento, pero no hay una comunidad que un poco vaya diciéndonos que lo importante, por supuesto, lo importante es tomar en consideración que existió un golpe de Estado, que hubieron cómplices, pero hay algo más profundo, ¿no? Los ríos profundos. ¿No? Los ríos profundos de la memoria, de los recuerdos, de las emociones. Y eso, como nos negamos a abordarlo, pues van creando estas borrascas, ¿no? Van creando estas borrascas que cuando se abren las compuertas salen con una violencia que en cierto sentido nos asusta, pero que al mismo tiempo, si analizamos el proceso, son muy comprensibles, ¿no? Porque no sabemos detrás de cada actor
qué dolor está ahí, ¿no? Y el tema, y otro tema que yo creo que tampoco se ha tocado con el interés que merece, es en la salud mental de nuestra población, ¿no? Que es el gran tema que se está discutiendo en el mundo. O sea, como el COVID nos ha fragmentado, nos ha roto, ¿no? Y necesitamos ayuda. Entonces, no tenemos el reconocimiento de la muerte, no lo tenemos porque nos va llevando la coyuntura, y por otro lado, no tenemos el apoyo clínico que un país tan sufriente como el nuestro en este momento está demandando. Sí, Eduardo Darján decía en algún trabajo que el COVID había sido como caernos en un agujero cuando nos veníamos cayendo por una escalera. Carmen, para terminar, este artículo de diciembre que ha provocado la apertura de esta conversación, terminas pidiéndonos ser capaces de instalar una pausa. ¿Tiene sentido convocarnos a una pausa? ¿Qué necesitamos mirar? Yo creo que un poco nuestro programa apunta hacia a ese lugar del encuentro, ¿no? El encuentro en la conversación, el encuentro en la palabra. Entonces yo creo que lo que se tiene que establecer es esto, ¿no? Un diálogo nacional en torno a los grandes temas y algo que puede sonar a cliché, ¿no? Pero que también lo menciona O'Connor, es el tema del amor, ¿no? Y es el tema del perdón. ¿No? Y yo creo que acá también hay que volver a esas dos palabras tan poderosas y que pueden tener un efecto curativo. Y es importante también hacerlo notar, ¿no? Que cuando a los que se quejan en Puno de la ausencia del Estado y el Estado les ofrece una serie de cosas materiales, ellos dicen, no, nosotros no estamos protestando por eso, ¿no? Están protestando por algo mucho más profundo, ¿no? Y yo creo que la profundidad viene con el reconocimiento, con el respeto, con la dignificación del otro, ¿no? Entonces yo creo que estos grandes temas hay que instalarlos y yo creo que en nuestro programa Mesa Compartida, yo creo que ese es nuestro objetivo fundamental, ¿no? Y creo que iremos desbrozando el camino y vamos a ir incorporando una serie de temas de esta profundidad que a veces es difícil tratarlos en 20 minutos de programa, pero lo que nosotros estamos tratando es de abrir, ¿no? Abrir una discusión en torno a estas carencias afectivas que al final son las que determinan estos momentos pues, de indignación colectiva que en este momento estamos presenciando. Reconocernos es la consigna. Carmen, volvemos entonces para la tercera entrega en 15 días. De todas maneras, los estamos esperando para nuestra tercera entrega y estamos buscando temas que realmente nos convoquen y que nos permitan discutir los grandes desencuentros, pero también la posibilidad de un encuentro que yo pienso que se puede producir si tenemos la disposición y el amor al Perú sobre todo, ¿no? Para poderlo llevar a cabo. Muchísimas gracias y los esperamos muy pronto.